Para Friedrich Nietzsche, la vida no es algo simple, ni mucho menos algo puramente racional. De hecho, en su primer gran libro, El nacimiento de la tragedia, ya nos ponía sobre la mesa una tensión fundamental que, según él, lo define absolutamente todo. Es como una batalla constante entre dos fuerzas primordiales. Y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Vivimos en un universo de estructuras claras, predecibles, todo bien ordenadito? ¿O más bien en un flujo caótico, indomable, salvaje? Bueno, pues lo que Nietzsche decía es que en realidad vivimos en los dos a la vez. Es una lucha perpetua. Para capturar esta dualidad, Nietzsche se fue a la antigua Grecia y tomó prestados los nombres de dos de sus dioses. Ojo, no son dos partes de la realidad, sino más bien dos impulsos, dos maneras de experimentar la existencia que están todo el rato en conflicto, pero también colaborando. A ver, vamos a desglosarlo un poco. Empecemos por la primera fuerza, la que toma su nombre de Apolo, que era el dios griego de la luz, de la medida, de la forma, del orden, vaya. A ver, el impulso apolíneo es, básicamente, nuestra necesidad de darle sentido al caos. Es esa fuerza que dibuja contornos que separa una cosa de la otra y que nos permite decir, mira, esto es una silla y este soy yo. Es lo que transforma ese flujo rarísimo e indistinto de la experiencia en un mundo de objetos, de personas y de ideas que podemos entender. Aquí, como vemos, todo gira en torno a la claridad, a la estabilidad, por eso Nietzsche lo asocia con la escultura. Si pensamos en una estatua griega, es el ideal apolíneo en su máxima expresión, ¿verdad? Proporción perfecta, equilibrio, límites súper precisos. Es la realidad hecha comprensible, segura, habitable, gracias a la forma. Pero claro, frente a toda esta calma de Apolo, se levanta una fuerza que es todo lo contrario. Una asociada al dios Dionisio, el dios del vino, del éxtasis, del desenfreno, la otra cara de la moneda. Si lo apolíneo construye muros, lo dionisíaco viene y los derriba a todos. Es la experiencia de perderse a uno mismo en algo más grande, en la música, en una fiesta, en una emoción que te desborda. Lo que hace es revelar una verdad más profunda, y también más inquietante, que debajo de esa superficie tan ordenada de nuestro mundo, en el fondo, todo es un flujo salvaje y continuo. El contraste aquí es total. Hablamos de ruptura, de exceso, de disolución. Lo dionisíaco nos conecta con el sufrimiento y la intensidad de la vida, sí, pero también con una creatividad y una plenitud que son arrolladoras. Y su arte, claro, es la música, que a diferencia de la escultura no tiene una forma fija, es pura emoción, es puro movimiento que nos arrastra. Vale, aquí se ven los dos polos en un contraste clarísimo. Por un lado, el mundo de los sueños, con sus formas claras, pero, irreales, eso es lo apolíneo. Y por el otro, la embriaguez, que disuelve todas esas formas en una unidad caótica. Eso es lo puramente dionisíaco. Son, para Nietzsche, las dos fuerzas que definen la existencia. Y claro, ante una oposición tan radical, la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué es mejor, el orden apolíneo o la intensidad dionisíaca? Pues para Nietzsche, el simple hecho de plantear esta pregunta ya es cometer un error de base. Nietzsche encontró la respuesta en el arte más elevado de la antigua Grecia, un lugar donde estas dos fuerzas no solo convivían, sino que se necesitaban la una a la otra para poder crear algo realmente sublime. Y este es el punto clave. La grandeza de la tragedia griega no estaba ni en su orden ni en su caos, sino en la tensión productiva que había entre los dos. Era un arte capaz de mirar directamente al abismo de la existencia, y no apartar la mirada. A ver, ¿cómo funciona esto? La tragedia utiliza una estructura apolínea, perfectamente ordenada, la trama, los diálogos, los personajes bien definidos, para contener y a la vez presentar la verdad más dionisíaca y aterradora de todas, que la vida está llena de sufrimiento, de caos y de fuerzas que simplemente no podemos controlar. Y este es el resultado final. La tragedia no te da un consuelo fácil, para nada. Al contrario, te enfrenta a la dureza de la existencia. Pero al hacerlo dentro de una forma artística que es bella y ordenada, permite afirmar la vida, no a pesar de su sufrimiento, sino incluyéndolo. Es decir, sí a todo. Pero según Nietzsche, este equilibrio tan delicado, tan perfecto, se hizo añicos. Hubo un momento en la historia en que la cultura occidental tomó una decisión que lo cambiaría todo. Eligió un bando. Y el culpable, para Nietzsche, fue Sócrates. Con él, la razón se convirtió en el criterio supremo para todo. Así que, todo lo que no era racional, el caos, la pasión, el misterio de lo dionisíaco, pasó a ser visto como algo inferior, algo que había que controlar, explicar o directamente eliminar.
Al reprimir lo dionisíaco, la cultura occidental ganó en control y en claridad, sí, pero perdió en profundidad. Se construyó una imagen del mundo mucho más simple y tranquilizadora, pero a costa de alejarse de la complejidad real de la vida. Se convirtió en cierto modo en una cultura con miedo a la oscuridad. Pero bueno, este análisis no es solo una lección de historia antigua, ¿eh? Nietzsche lo utilizó para diagnosticar los problemas de su propia época, y por extensión yo creo que también los de la nuestra. Esa confianza ciega en la razón, en la ciencia, en el progreso para explicarlo absolutamente todo y solucionarlo todo, para Nietzsche eso era la misma obsesión socrática por un orden apolíneo unilateral. Un intento de reducir la realidad, que es inmensa y caótica, a algo completamente manejable y predecible. Y aquí llegamos a una idea final que es potentísima. El orden que construimos es vital, es una ficción necesaria que nos permite funcionar en el día a día. El problema no es crear ese orden, el problema es olvidar que es solo una construcción, una capa muy superficial sobre un océano de caos. El peligro es creer que nuestro mapa es el territorio. Y con esta pregunta final cerramos esta reflexión. Reconocer que nuestras estructuras son necesarias pero no absolutas nos obliga a mantenernos en contacto con esa fuerza dionisíaca, con la intensidad, la creatividad y esa inquietante profundidad de la vida. Quizá el secreto no sea elegir entre orden y caos, sino aprender a bailar en la tensión que existe entre ambos.